Bueno, continuando con el capítulo 18, justo después de haber grabado el 17, se nos muestra en el primer panel a Horus hablando con Nephthys y ella pues se está agarrando un brazo, o sea, como que se está rodeando ella con el brazo, y pues esto es en actitud protectora, ¿no? Como resguardándose. Porque obviamente pues ella no puede confiar en un completo desconocido, por más que le diga que es hijo de Isis, y aparte pues, o sea, considerando todo el tiempo que lleva ella atrapada y sin convivir con nadie, pues esto para ella también debe de ser muy impactante. Pero, o sea, comentar que lo que me encanta de este personaje, aunque tenga tan poquita participación o que sepamos tan poquito de ella, es que se nota que es bastante centrada. O sea, tan solo más que su clon, se ve súper tranquila, súper calmada. O sea, por eso les digo que ella a lo mejor es una clave fundamental para resolver todo lo malo que ha pasado con la trama. Pero bueno, Horus también está frente a ella y pues él tiene los brazos a los costados en una postura más abierta. Pero bueno, una de sus manos está como en puño y está diciendo la esposa de Set, que ya sabemos que para él es como una cosa delicada, ¿no? Pues por obvias razones. Le dice, escuché que estabas atrapada, bueno, prisionera en el sótano. Pues ella también como que se saca de onda y le dice en el sótano. Y pues no sé, o sea, también su reacción es como de mucha sorpresa. Le pregunta por qué estoy encerrada en el sótano. Y bueno, aquí a lo mejor también es interesante que se refiera a sí misma como la clon, porque sí, muchos tienen la teoría o están diciendo la verdad respecto a que, o sea, no son dos personas distintas, son la misma, solo que esta Nephthys es pues les digo, como la versión racional de la que está libre, y esa es la versión emocional, que pues se los digo yo, ¿no? O sea, que tengo ansiedad y una enfermedad hormonal que la verdad es un infierno. O sea, la entiendo completamente. Si ahorita a mí me dieran la oportunidad de separar esas dos versiones de mí, o sea, claro que sería horrible y claro que entendería, ¿no? O sea, somos la misma persona, pero al mismo tiempo no. O sea, no sé si es algo que solo podamos entender las personas que hemos pasado por esto, que, o sea, no es lo mismo, no se compara una trama fantasiosa, pero es así como yo me lo quiero explicar, ¿no? Porque a veces así se siente como de, somos polos completamente distintos, como las dos caras de una misma moneda, no sé si me explico. Y bueno, ella deja de resguardarse con sus brazos y camina hacia Horus, le pone una mano en el hombro y le pregunta, dime qué pasó pues afuera, en el mundo de afuera. Y Horus le dice que está confundido, que si ella no tiene ni idea de que está atrapada. Y bueno, les digo, ella pues respira y se tranquiliza y le pide perdón. Incluso su cara, o sea, tiene el ceño fruncido, pero se ve bastante pacífica, o sea, ella no se está dejando llevar por el terror. Sí, estaba sorprendida de verlo y de hablar con él y de escuchar algo del mundo exterior, pero no se dejó perturbar por ello. Y pues ya sabemos que la Nephthys de afuera ya estaría llorando, ya estaría desesperada, ya estaría haciendo su escándalo. O sea, y por eso son tan distintas la una de la otra. Y le dice, parece que no me expliqué correctamente. Y ya es cuando le comenta, la Nephthys de fuera es falsa. Y pues le dice que ella es la real. Aquí en este panel pues se nos muestra a la Nephthys de siempre atrapada en la sombra de su cárcel, llorando, derrotada. O sea, y Horus le pregunta que si hay dos versiones de ella. Y Nephthys le dice, si lo que creo es cierto, entonces sí, porque pues ella ha estado atrapada tanto tiempo que pues ha tenido la oportunidad de hacerse sus propias teorías respecto a lo que le pasó. A lo mejor ni cuenta se dio. O sea, tan fácil
que yo creo a lo mejor fue para Osiris o Hathor, si en verdad están confabulados, o incluso Sekhmet, pero yo creo que tiene más chance de ser Hathor la cómplice. O sea, que uno de los dos llegara y le mostrara el espejo y boom, ya te atrapé. O sea, es que pudo haber pasado en un segundo. Le dice antes de que la puerta a este plano se cerrara, lo vi claramente, y pues se muestra a Set con su máscara, el Was, que es su cetro, y frente a él está la Neftis falsa. Dice otra, yo estaba afuera, no recuerdo quién es y ni cómo acabé yo aquí, pero y bueno, en el recuerdo ella se ve tirada en el suelo como si se hubiera caído, o sea, como si le hubieran dado un empujón. Y dice todo lo que sé. Y pues, o sea, se te está besando a Neftis. Yo no necesitaba ver esto. O sea, sí, no necesitaba ver esto, por Dios, no, por favor. Vete a besar a un sapo y a tratar de convertirlo en príncipe. Pero no beses a Neftis, por favor. Dice, bueno, dijo, lo único que sé es que vi a otra versión de mí enamorada de Set. O sea, y ella toda asqueada, ¿no? Toda ahí y es que eso no puede ser, amigo, o sea, no. Porque pues ella amaba a Osiris o algo por el estilo, creo. Pero ahora que lo pienso, digo, ¿qué tal que esta Neftis atrapada es la semidiosa Neftis, la que detuvo al semidios Set después de matar a Elder Horus? O no sé, porque está diciendo no recuerdo. Y pues básicamente es algo parecido a lo que le está pasando a Anubis en la actualidad, que Osiris se metió con su cabeza, algo le hizo y pues le borró completamente la memoria. Y toda su mente pues ahorita está en funcionamiento por Osiris. Entonces a lo mejor algo parecido le pasó a Neftis, o fue el shock de verse atrapada, o Hathor tuvo algo que ver, o sea. Y pues bueno, aquí ella está muy sobresaltada viéndolos besarse. O sea, yo te entiendo completamente, estoy sintiendo exactamente lo mismo que tú. O sea, sí, quiten eso, tápenlo por favor. Y bueno, ya está hablando otra vez con Horus y le dice, es posible que tú apareciendo aquí. Y bueno, Horus la interrumpe y le dice, ¿dónde es esto? Que porque hace un segundo él estaba en su habitación viendo un espejo. Y bueno, hizo aparecer una pluma de sus alas y la está amenazando con ella. O bueno, la está apuntando con ella. Le dice, pruébame que no eres una trampa o pues una ilusión, porque pues él sigue desconfiando de Hathor. Él tiene su intuición, entonces si él está diciendo ilusión o trampa, posiblemente se trate de las dos. Neftis le dice un espejo, entonces tú también lo viste. O sea, lo que significa que sí, demonios, o sea, alguien llegó, le enseñó el espejo y la atrapó, o sea, la absorbió. Le dice que ese lugar donde están está dentro del espejo. Y les digo, o sea, es que esta versión de ella es súper seria, o sea, es que ella sabe cómo dominar su vida, ella está en absoluto control de su vida y por eso ella me encanta, o sea, es así como de amiga, o sea, si tú fueras la que estuviera en el exterior, yo te respetaría muchísimo, incluso si en verdad le hubiera hecho a Set lo que la Neftis falsa le hizo, yo creo que tendría sus motivos, entonces no se lo podría criticar, pero la otra versión de ella es tan emocional y tan que o sea, no, o sea, simplemente no, pero a esta Neftis en serio la respeto mucho y la veo como la clave para resolver absolutamente todos los problemas que han estado habiendo en Id. Y le dice que si necesita que le pruebe que lo que le estoy diciendo es verdad, le dice, tu instinto te está diciendo que todo lo que te estoy diciendo es cierto, y tan solo pues véanla que ella pues, o sea, se acaba de encontrar con él y ya se da cuenta de que el poder de Horus tiene que ver con sus instintos. O sea que era lo que les comentaba, que hasta cierto punto yo creo que ella como diosa sí podía llegar a tener una influencia muy grande en el resto de los dioses, entonces era un peligro muy grande para Osiris, porque él pues tenía el control de Isis, porque Isis estaba enamorada de él y pues hacía todo lo que él quería, ¿no? Y bueno, sobre Set tenía el miedo,
O sea, porque si se acuerdan, con él siempre estaba hablando de es que tú eres débil, yo te hice como eres, si no fuera por mí pues tú no serías nadie. Entonces ese miedo siempre era el que pendía sobre la cabeza de Seth, pero en realidad qué clase de control podía tener sobre Nephthys, porque yo creo que incluso si ella estaba enamorada de él, o sea, les digo, es una mujer tan centrada que creo que no habría actuado al respecto. Pero bueno, o sea, recordando su mitología, ella era la hermana gemela de Isis y en determinado momento supuestamente pues estaba enamorada de Osiris, entonces decidió hacerse pasar por su hermana y pasaron una noche juntos y de esa unión nació Anubis supuestamente. Y sí, también ella era la esposa de Seth y supuestamente por este asunto Seth se molestó tanto que atacó a Osiris, pero en realidad en contra de Nephthys nunca hubo una consecuencia como tal, ni de parte de Seth, ni de parte de los dioses, ni de parte de Isis y de Osiris, porque de hecho a ella se le empezó a considerar la segunda esposa de Osiris. Porque se consideraba que Isis era la esposa sobre tierra o bajo el sol y Nephthys era la esposa bajo tierra y de noche o algo así, porque pues ella era la diosa de los muertos y pues ya sabemos que cuando Osiris se muere pues se convierte en el dios de los muertos. Entonces Isis era su esposa viva, por decirlo de algún modo, y Nephthys era su esposa en la muerte. Pero bueno, le dice, si insistes en escucharlo de mi boca, entonces te voy a explicar lo que nos acaba de pasar. Está la Nephthys encarcelada en su celda y empieza a temblar, a estremecerse. Dice, ¿qué acaba de pasar? Escuché un grito y pues ya le empieza a entrar la lloradera y se pone toda loca a gritar y a rasguñarse los brazos. Y pues les digo, si este pobre niño, o sea, llega Anubis a llevarle su comida en una bandeja y pues le escucha gritando, se espanta y tira la bandeja y va corriendo hacia ella, que es por esta clase de cosas que él se metió en tantos problemas. O sea, porque él no tiene idea de nada, o sea, no sabe ni que Osiris lo está manipulando, no sabe que esta versión de su mamá está encarcelada por voluntad propia. Entonces para él es una desesperación absoluta saber que a lo mejor todo esto tiene que ver con Seth, pero es que, o sea, no es culpa de Seth en sí y Anubis está convencido de que sí. Y bueno, llega a la celda, le pregunta que si está bien. Nephthys está hecha bolita, llorando, temblando. Y ella le pregunta que qué está pasando, pero pues como si él fuera a saber. O sea, y les digo, pues esta versión de Nephthys lo está contaminando demasiado. Entonces todo lo malo que le ha pasado a Anubis en realidad tiene que ver con ella. O sea, le dice, algo está pasando ahora mismo allá afuera, ¿verdad? Y pues Anubis se queda agarrado a los barrotes muy sorprendido. Y aquí pues fruncia el ceño y ve hacia abajo molesto. Le dice, esa persona volvió. Y Nephthys le pregunta que quién. Pues le responde que Osiris, el dios de la vida y el rey del Duat. O sea, y aquí a esta mujer se le prende el foco y pues le dice, ¿qué es lo que has dicho? Y bueno, Anubis le empieza a explicar todo lo que está pasando, que Osiris llegó a hablar con la Eneada, que se determinó que Seth y Horus van a pelear, y le dice, la Eneada va a juzgar a Seth, ya no te va a poder molestar. O sea, es que les digo, él tenía los datos, o sea, era la justificación, ¿no? Que se usa mucho acá en México, de yo tengo otros datos. O sea, ay niño. Y bueno, Nephthys pues le grita que qué ha estado haciendo. Le dice, ¿fuiste capaz de vender a tu padre? ¿Cómo te atreviste? Y pues les digo, o sea, es que Anubis lo estaba haciendo por ella, entonces ahora que lo esté increpando pues para él no es justo, porque para él lo que él está haciendo pues es correcto. Y bueno, Nephthys pues se pone a llorar, no le explica nada, le dice, tú entre todas las personas no debiste. Y Anubis le dice que pues que no vale la pena estar discutiendo y que pues ya todo comenzó, entonces no hay vuelta atrás. Ay Dios, muchacho, en serio. Le dice que ya no se ve a sí mismo como hijo de Seth. Y pues aquí es esto
Que Horus le explica después que cuando renuncia a Set, pues su cuerpo crece, y sí, aquí crece un poquito y se pone un poquito más respetable, pero no tanto, o sea, no todavía. Le dice: en algún momento tú también renunciarás a él. Y bueno, ya entramos a su pasado complicado. Le dice: madre, tú no lo sabes, pero hace un tiempo yo también renuncié a la realidad. Y se muestra a Anubis bebé llorando a las orillas del Nilo. Le dice: no importa cuánto esperara, pero pues mi cuerpo nunca crecía. No importa cuánto quisiera huir, no podía. Y le dice que era demasiado doloroso. Y bueno, este panel nos está mostrando la sombra de un barco y pues él está llorando, y pues aquí ya es cuando se arrojó al Nilo, y pues cuando la gente moría ahogada en el Nilo, sus almas se creía que automáticamente iban al Duat, porque eran aguas consideradas sagradas. Entonces pues en realidad aquí la sombra de Mini Anubis que está llorando pues ya está muerta. Y bueno, este es el final del capítulo 18. Y no sé cómo vaya a quedar el 19, pero pues si queda cortito, dependiendo pues lo voy a juntar con este. Pero igual, si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta luego. Y bueno, continuando con el capítulo 19, después de haber grabado el 18, pues este nuevo panel nos muestra el pasado de Anubis antes de arrojarse al Nilo, o al río que conduce al Duat. Y dice: pensé que si abandonaba Egipto, ya fuera yéndose o muriendo, pero pues obviamente él no podía irse físicamente, entonces su decisión tuvo que ver con acabar con todo. Dice: creí que todo el dolor desaparecería. Y pues bueno, aquí se nos muestra el río y está lleno de distintas almas de criaturas. Se ven peces, tortugas, mantarrayas, otra clase de animales, ciervos, aves. Y pues bueno, entre todo eso se ve el alma de Mini Anubis. Dios mío, se ve incluso una sirena, ¿o qué demonios es eso? O sea, no sé si se les juntó un animal con la cola de un pescado, pero se ve demasiado extraño. Dice que quería escapar de su vida, de su papá, de su mamá y de sí mismo. Entonces pues por eso tomó esta decisión tan cruda. Dice: pensé que todo desaparecería. Sin embargo, la muerte no es tan dulce como pensé que sería. Y pues se le muestra surcando el río en esta barca, que pues también para llegar al Duat tenían que pasar por distintas pruebas, que se supone que, por decir, Osiris, pues es que les digo, era el dios supremo, entonces bastantes ritos estaban basados en él. Y bueno, se supone que después de que Set lo matara, él tuvo que cumplir con determinadas condiciones para poder llegar al Duat y convertirse en rey de los muertos y tener su versión del paraíso, que era conocido como el Aaru, o el Valle de Juncos o el Jardín de Juncos, ¿no? Donde se supone que ya cuando las almas están completamente perfeccionadas, es ahí a donde pueden ir a pasar la eternidad, que era este lugar al que todos querían llegar. O sea, por eso se empezó a ritualizar la momificación y esa clase de cosas, porque se suponía que una vez el alma hubiera traspasado los retos del Duat, llegarían al Aaru, y pues ahí necesitarían sus cuerpos otra vez, entonces por eso se conservaban con el proceso de la momificación. Pero bueno, sí, no recuerdo exactamente cómo eran las pruebas que se detallan en el libro de los muertos, pero pues sí eran bastante intensas, ¿no? Y se supone que pues aquí Anubis las está pasando. Que es irónico porque en realidad, o sea, él es el dios de los muertos por excelencia, o sea, Osiris, quítate. Pero pues aquí Mojito nos lo está poniendo de otra manera. Bueno, dice que fue despedazado, y pues esto tiene que ver con el rito de Osiris de Set, cuando pues ya sabemos cuando lo cortó. Dice que se arrepintió y que pues ya no pudo completar las pruebas y llegar al Duat.
pero pues que tampoco podía regresar a la vida, entonces se quedó atrapado en su barca y pues estaba rodeado de almas también perdidas. Que esto también tiene mucho que ver con los ríos griegos, a lo mejor una mitología inspiró a la otra, porque pues recordemos está la barca de Caronte, está el Estigia, están las diferentes almas. Los griegos tenían más de un río de los muertos que de repente tenían que ver, creo que con el tipo de alma que pasaba por ellos, pero en realidad no lo recuerdo bien, no estoy segura. Y bueno, dice que el río era demasiado largo y que no parecía tener ni principio ni fin. Que pues sí, de hecho la mitología de Osiris tiene que ver con ciclos de muerte y renacimiento, entonces pues el río se puede interpretar como un círculo o como el Uroboros, de que, o sea, empiezas y acabas exactamente en el mismo lugar y pues así hasta la eternidad. Y, ay Dios, es que qué clase de monstruo eres, Osiris. Y aquí, bueno, Anubis ya está completamente desesperado porque pues cometió un error. Se ve el cetro de Osiris acercándose a él y pues levantando su barca para sacarlo de la corriente como si lo estuviera pescando. Y pues se ve la figura enorme de Osiris. Ay, o sea, te compró. Y dice, él me devolvió a la vida y pues se ve la sombra de Mini Anubis recibiendo una planta de Osiris. Ay, por favor, niño, en serio. Dice, él me dio mis ganas de vivir de nuevo, pero, o sea, no son tus ganas, son sus ganas porque te necesita. O sea, tú no lo sabes, pero ya te había matado una vez. O sea, él te está usando y usando y usando. O sea, lo único bueno que veo de esto es que el desgraciado está reciclando. O sea, pero pues es bueno para él, no para Anubis ni para los demás. Pero pues bueno, aquí Mini Anubis obviamente no tiene idea de nada de eso. Entonces está llorando y sujetando como con mucho fervor la planta que este tipo le dio. Que pues para él representa la vida. Dice que Osiris lo reconfortó. Ay, sí. Que con una mirada profunda y una mano cálida. Y se ve que lo tiene sentado en el trono y lo está rodeando, pues sí, como con una mano viéndolo a la cara. Pero Dios mío, o sea, es que es tan enfermo esto. Pero esto también se puede ver como contraposición con la escena de Set y Horus en Géminis, que les dije ya corregí el nombre, la pronunciación, pero pues sigo sin saber si lo estoy diciendo bien, si lo estoy diciendo mal. Alguien que sepa más que yo, por favor, dígamelo. Pero bueno, que ahí Set pues era el padre lloroso, ¿no? Que estaba lamentando el haber lastimado a su hijo. Y Horus iba en este papel de hijo perdido, sin padre, que necesita pues una figura paterna en su vida. Y pues, o sea, Set lo recibe y lo cuida y lo quiere y lo atiende. Y aquí, o sea, el problema de Anubis es que él siempre tuvo eso de parte de Set. O sea, Set lo sobreprotegió. Y de repente de la noche a la mañana, o sea, él se lo quitaron, se lo arrebataron de las manos y nadie se tomó la molestia de explicarle por qué. O sea, entonces para él fue un cambio enorme. Y aquí él supongo que con Osiris está recuperando un poquito de esa seguridad que perdió en cierto momento, pero pues obviamente él no tiene idea de que fue por culpa de esta persona que perdió todo eso en primer lugar. Entonces es una cosa horrible porque Osiris está jugando con él como ha estado jugando con todos los demás. Ay, dice, y él lloró por mi historia. O sea, si en verdad lloró, no fue por ti, fue por él. Y, o sea, fue para comprarte, para embaucarte. Y dice, ahí fue cuando me di cuenta de que Set nunca será el dios verdadero de todos los dioses. Y bueno, dice, el dios que debería gobernar Egipto no es un dios como Set. Pero ahí, o sea, estás tan equivocado porque, bueno, o sea, si Set no hubiera tenido la plaga de Osiris encima, yo creo que él habría sido un rey muy bueno. Porque incluso ya después cuando es expulsado y Horus va a buscarlo, él está preocupado, le dice, es que estando aquí conmigo haciendo lo que sea que estás haciendo, no vas a aprender a ser un buen rey.
Entonces Seth hasta cierto punto tenía la preocupación de ser un buen gobernante, pero obviamente como nunca pudo sobrepasar esta cosa horrible que estaba haciendo con las mujeres en pos de proteger a su familia y de protegerse a él, pues obviamente nunca tuvo la oportunidad de preocuparse por las personas a las que se suponía que tenía que gobernar. Entonces no podía ser un buen rey, pero por culpa de Osiris. Sin embargo, si se le hubiera dado otra clase de oportunidad, yo creo que habría sido un muy buen gobernante. Y ahorita, no sé, o sea, tengo la esperanza de que Horus aprenda de él. Entonces, pues yo creo que gracias a Seth es que Horus se va a convertir en el rey que todos están esperando. Ay, o sea, Anubis. Es que les digo, precisamente por esto me cae mal, pero es que no es su culpa. Yo reconozco que no es su culpa. O sea, él está siendo usado por alguien más. Y bueno, o sea, es que pobrecillo. Dice, mi deber es reinstaurar a Osiris como rey de Egipto. Dice, me di cuenta de que solo así podré escapar del infierno. Pero luego nos damos cuenta de que acaba convertido en el dios de los muertos y de que tiene estos chacales raros cocinando personas en una olla gigante. Y, o sea, mira, no será el infierno de Dante, pero pues muy cercano sí es, o sea. Y dice que no le importa si va a tener que traicionar a su propio padre para eso. Y Nephthys se da cuenta de que su cuerpo creció. Y se da cuenta de que empezó a crecer en determinado momento sin que nadie lo notara, porque pues para él era una preocupación muy grande el no poder crecer y siempre permanecer como un niño, que también debió de ser demasiado frustrante para él, porque digamos, o sea, eres este niño consentido, mimado por tu papá, y de pronto ese papá se convierte en un monstruo y tú te quedas como ese niño chiquito indefenso que de pronto ya no tiene a sus tíos, ya no tiene a su tía, que Isis para él era como una especie de segunda mamá, y luego su verdadera mamá acaba encerrada en quién sabe dónde y se quedó completamente solo este pobre. Y bueno, o sea, yo creo que Nephthys se encerró por voluntad propia en esa jaula, pero pues a él desgraciadamente Seth fue quien lo encerró en su propia versión de una prisión, ¿no? Que habría sido su propio cuerpo. Pero aquí también yo digo, o sea, fue culpa de Horus porque Horus aceptó la maldición en nombre de los dos. O sea, que por decir, ellos tenían mucho esto, ¿no? De agarras una pelota y tú sabes que es una pelota, pero de pronto la tratas de convertir en otra cosa, no sé, en una vela, y tú estás de, es una vela, que termina convirtiéndose en una vela por la forma en la que ellos veían este poder mágico de las palabras. Y entonces cuando Horus aceptó la maldición que era para Anubis, él tomó la representación de Anubis. O sea, él me refiero a que sí fue su culpa que la maldición cayera sobre los dos. O sea, porque él la aceptó en nombre de los dos. Él en ese momento se estaba haciendo pasar por Anubis y él al mismo tiempo, al saber que no era Anubis, como que la adaptó a sí mismo hacia Horus, porque él en ese momento quería ser el hijo de Seth. Pero bueno, es una cosa demasiado complicada la que está manejando esta mujer aquí. Y bueno, aquí la Nephthys clon, o la Nephthys 2.0, pues se da cuenta de que a lo mejor su crecimiento tuvo que ver con haber cruzado el Duat, y piensa la cosa que debió estar reprimiéndote pudo haber sido, y se muestran los ojos horribles de Osiris, Dios mío. Y bueno, ella empieza a temblar. Y aquí pues es que ella también es cómplice de Osiris. A lo mejor no es su voluntad, pero pues está tan completamente atrapada por él, o por lo que siente por él, que está amplificado por el hecho de ser un clon de la Nephthys original, que pues no puede hacer nada al respecto. Entonces pues simplemente se queda viendo a otro lado y dice, está bien. Le dice, si en verdad tienes intención de hacer eso, no voy a detenerte. Y bueno, le dice, lamento no haber podido hacer nada por ayudarte, estoy tan enojada conmigo misma. O sea, siempre les digo, esta mujer es emoción tras emoción tras emoción. Y bueno, aquí se pone a gritar y dice, lo que más me frustra es que no puedo forzarme a darle la espalda a Seth. Y Anubis pues reacciona mal y le dice que eso no es amor, que deje de torturarse ella misma. Ay, por favor.
Le dice que sí, que tiene razón, que no es amor, o sea, está admitiendo que no es amor, que alguna vez pudo haberlo sido. Y dice, después de haber sufrido esta humillación por cientos de años, ¿cómo podría amarlo todavía? O sea, ¿lo culpas a él por la humillación a la que tú misma te metiste? Si alguien lo entiende diferente, por favor explíquemelo. Y bueno, aquí le dice a Nubis que por favor ya no le pregunte más, pero es que se acaban de ver los condenados ojos de Osiris. Entonces a lo mejor ella está hablando de Set, pero pues como les digo, en realidad se refiere a Osiris. O sea, como para no delatarse, o Osiris le está controlando, forzándola a decir esto. Y bueno, Anubis pues se frustra y le dice que no la puede comprender, que ya está harto. Todos estamos hartos de ella, no te preocupes. Y pues bueno, otra vez se queda llorando, rendida, tirada. Y Anubis piensa que es su obligación terminar con todo eso. Y pues ya llegamos al final del capítulo 19. Que no sé si se nota en la grabación, pero estoy súper ronca, o sea, simplemente no puedo hablar, pero tenía ganas de grabar y tenía ganas de releer esto, porque es que les digo, tienes que soltarlo y volver para mantenerte fresca y no estar con la frustración todo el tiempo. Pero bueno, si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el capítulo 20. Hasta luego.